Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad 112/2017, una importante sentencia de nuestra Suprema Corte en la cual se analizan temas de la mayor relevancia y de la mayor actualidad, incluso vinculado sobre todo con nuestros datos personales, cómo se protegen nuestros datos personales, quién tiene acceso a ellos, cómo se pueden incluso transmitir entre autoridades a veces o incluso entre particulares, porque muchos de los datos personales que nosotros compartimos, los compartimos a veces con autoridades y a veces con empresas, a veces con otros particulares. Entonces, sobre esto vamos a estar platicando con Adrián González. Adrián, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Y con Eduardo Aranda, que ya nos ha hecho favor de acompañarnos. Eduardo, muy bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Pues si quieres, Adrián, empezamos contigo. ¿Cómo llega el caso a la Corte? En esta acción de inconstitucionalidad, la 112 del 2017, ¿qué se plantea? Fue una acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Impugnó diversos artículos de una ley local emitida por el Congreso Local de Sinaloa. Es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Sinaloa. Hizo varios argumentos, dentro de ellos planteó que algunos artículos, al expedirse, el Congreso local estaba invadiendo las facultades del Congreso de la Unión y que de manera indirecta estaba vulnerando los derechos de protección de datos personales. Principalmente de dos artículos refirió que al establecerse como una limitante del ejercicio de los datos personales, del ejercicio del derecho de datos personales, estaba legislando en materia de seguridad nacional. Esa es una de las limitantes. De otro de los preceptos dijo que se estaba legislando en materia del sistema financiero, porque como la norma local establecía una limitante al ejercicio de ese derecho cuando se transferían datos de una institución financiera a un ente regulador, que podría ser, por ejemplo, una Comisión Nacional Bancaria de Valores, se establecía en esta ley local que no se podía ejercer este derecho de protección de datos personales. Otros de los argumentos que se plantearon fue que se estaban excediendo los plazos que se establecían en la ley general para emitir las resoluciones dentro de los procedimientos, específicamente de un recurso, que es el recurso de revisión que procede en contra de las determinaciones de los sujetos obligados. Otro tema que plantearon era que la disposición local exigía un requisito que no estaba en la ley general, como era la firma autógrafa o la firma electrónica. Uno de los puntos que también se analizaron fue si se requería que se anexara una copia de una solicitud que se había hecho al sujeto obligado al momento de interponerse el recurso de revisión. Principalmente esos fueron los temas que se resolvieron en esta acción de inconstitucionalidad. Perfecto. Eduardo, pues un tema novedoso, ¿no? El fondo, digamos, esta protección de datos personales, uno pensaría que a lo mejor es un tema técnico, de estos aburridos que de pronto los abogados decimos, oye, pero esto, o sea, la gente que de pronto está viendo el programa o digamos, el ciudadano dice, oye, híjole, esto está muy enredado, ¿no? Sí, ¿esto qué es o cómo se come? ¿Esto qué es, no? Sí, O cómo se come. Pero yo creo que en el mundo en el que vivimos, el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales, pues darnos cuenta o mejor dicho, estar atentos de cómo se protegen nuestros datos personales tiene hoy la mayor relevancia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro. Bien lo dices. Me parece que este tema es un tema de gran relevancia en nuestra actualidad, justamente por el tráfico de la información en la que nosotros estamos atravesando hoy como sociedad, en nuestra actualidad. Y justamente hablar de los datos personales en este contexto es hablar de la protección que se le otorga o que otorga la Constitución a las personas sobre la información acerca de su persona o los elementos más íntimos y que lo hacen identificable frente a un cúmulo de relaciones jurídicas o frente a la sociedad en general. Entonces, la importancia de este derecho es que la Constitución de México
protege este ámbito, esta información, tanto al momento en el que el particular la da hacia los órganos de gobierno, como también tú lo dijiste, como cuando la transmite hacia los particulares. En este caso, la ley de Sinaloa, de la que nos hablaba Adrián, es o sea, es para regular la protección de datos personales que tienen sujetos, los llamados sujetos obligados, es decir, el Estado. El Estado. En el caso concreto, esta acción analiza una ley local que regula la transmisión de la información o la posesión de estos datos personales por parte del Estado, cómo realiza su manejo y cuáles son, digamos, el ámbito de protección y los límites de este ámbito de protección. Creo que es importante, además de, como ya señaló el licenciado Adrián, de cómo llega este caso, un poquito como de contexto de cómo se surge esta problemática. Es decir, a partir de febrero de 2014 se hace una reforma en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales, en las que se modifican diversos preceptos. Uno de ellos es el artículo 73 de la Constitución, que establece las facultades en general del Congreso de la Unión. Específicamente se otorgó una facultad al Congreso de la Unión para emitir una ley general que estableciera las bases y principios generales que iban a regir en todo el país sobre la materia de transparencia y acceso, y protección de datos personales. Entonces, en virtud de esta facultad, se emitió una ley general en materia de transparencia y otra ley general en materia de protección de datos personales, donde se establecieron estos bases o principios generales, es decir, cómo se va a regular en todo el país la protección en esta materia, y a partir de ella se ordenó a los estados que amoldaran sus legislaciones locales a estos mandatos establecidos en la ley general. Es así como surge la ley del estado de Sinaloa, y es a partir de este ejercicio de adecuación o armonización entre la ley local y la ley federal que el Instituto de Transparencia establece o estima que la ley local no se adecúa a los mandatos generales establecidos en la ley general, y es así como surge esta impugnación en concreto. Adrián, a ver, este panorama que nos ofrece Eduardo es interesante. Es interesante, creo yo, para esta materia, pero es interesante en general para entender los ámbitos competenciales o la estructura incluso del federalismo mexicano. Porque entonces tienes un derecho de base constitucional. En este caso, el artículo 16, que establece la protección de datos personales. En el sexto, el acceso a la información, etc. Tienes una facultad del Congreso de la Unión que le permite a los diputados y senadores del Congreso de la Unión emitir una ley general. Y luego tienes desarrollos legislativos a nivel de entidades federativas y también federal. Es decir, también hay una regulación federal de este tipo de materias que se recogen en leyes generales. Entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, si nos está viendo ahorita un diputado local de Morelos, o un diputado local de Yucatán, o un diputado local de Chihuahua, y dice, a ver, estos señores, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen que retomar la ley general tal cual? ¿La tienen que replicar así a la letra con sus puntos y comas? ¿Tienen un margencito para poner ahí también sus propias disposiciones? ¿Cómo debemos entender esta pues, no sé cómo llamarla, estructura del federalismo o sistema de fuentes del derecho? Ayúdanos a entender eso, Adrián. Sí, yo creo que conforme a lo que dijo Lalo, Eduardo, a partir de esa facultad que tiene el Congreso de la Unión para expedir estas leyes generales, las legislaturas de los estados adquirieron la obligación de ajustar su normatividad a estas leyes. Sí pueden replicar lo que se establece en la ley general, obviamente adaptándola a sus necesidades, a su realidad. Nosotros habíamos hecho un análisis inclusive previo, obviamente no está en esta resolución porque es doctrinal, pero consideramos que inclusive los congresos de los estados podrían ampliar o maximizar estos derechos y todas las prerrogativas que se encuentran ahí a efecto de hacer realmente efectivo este derecho de protección de datos personales. Pero en este caso tendría que hacerse un análisis estricto para verificar que no fuera en detrimento de los particulares. Y en sentido contrario, no podían disminuir ciertas bases o principios que están en beneficio de los particulares. Entonces, creo que en respuesta a tu pregunta, un congreso local o si un diputado local quisiera hacer alguna iniciativa de ley o alguna reforma, tendría que verificar quizá esto. Es el caso de lo que se resolvió, por ejemplo, en este asunto,
en el que se estaba ampliando un plazo para la resolución del recurso de revisión. En la ley general se establece un plazo de 50 días en el que se incluye desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de la resolución. Y aquí en esta legislación local lo que se estaba haciendo era que se computaban esos 50 días y con posterioridad decía que a partir de ahí podía emitir la resolución. Entonces se estaba ampliando este plazo. Habrá quienes podrían pensar que este plazo o esta ampliación es en beneficio del particular porque podría tener más tiempo para promover o para hacer valer algunos argumentos. Pero en realidad es en su perjuicio porque lo que busca la ley general es homogeneizar y que se resuelva en un plazo determinado. Entonces, al establecer el legislador local esta ampliación del plazo, pues de cierta forma estaba restringiendo el acceso al derecho de protección de datos personales. Sin duda. A ver, pero entonces, con esto que nos indicas, Adrián, ¿podríamos concebir que la ley general establece el mínimo irreductible en términos de bases, de como quiera que lo frasemos, pero digamos, ese contenido de la ley general es el mínimo que en cuanto al ejercicio ya práctico de los derechos no se puede reducir, pero sí se podría ampliar, o sea, en beneficio de los particulares? Así es. ¿Así debemos entenderlo? Así lo entendimos nosotros. Ahora, en la sentencia se entiende de cierta forma también implícitamente al establecer respecto de esta norma que se analizó que no se podría ampliar ese plazo porque era en perjuicio. Claro, el caso del plazo es que habría que demostrar ahí, seguramente sería materia de argumentación y de discusión, que la réplica no exacta de lo que establece la ley general, o sea, esta canchita de movimiento ahí, pero en favor del particular, se tendría que acreditar eso. Así es. El legislador yo creo que tendría que motivar en su exposición de motivos o desprenderse de la propia norma a través de un análisis estricto de que es en beneficio. Sin duda. A ver, y en esto, Eduardo, para complementar esta explicación de Adrián tan clara, el parámetro que usa la Suprema Corte para estimar la validez o invalidez tratándose de una acción de inconstitucionalidad o la constitucionalidad o inconstitucionalidad, como sea que le llamemos, es la ley general. O sea, Sí. porque tú dijiste, hay base constitucional, pero como tienes ley general que se interpone entre la Constitución y tu ley local de Sinaloa, pues el parámetro de validez de alguna forma también recae en la ley general, ¿no? Sí, sí. La pregunta que hiciste me parece que es muy interesante porque plantea una nueva forma de analizar el esquema competencial entre los estados y la federación a partir de estas leyes generales. Es decir, como nosotros sabemos, las competencias están basadas en un sistema federal en donde hay una federación y la federación entendida como, digamos, la totalidad del país legisla sobre cierta materia y los estados que conforman esta federación legislan sobre materias específicas. Sin embargo, hay ciertas materias en las que concurre tanto la federación como los estados. Esta es una materia. Materias concurrentes, ¿no? Es lo que se le llama materias concurrentes. Transparencia y protección de datos personales es un ejemplo. Pero ¿cuál es la novedad aquí? Lo que sucede es que normalmente en estas materias concurrentes estaba la previsión constitucional de la materia y se establecía que el Congreso de la Unión tenía que emitir una ley general y esta ley general lo que hacía era distribuir competencias entre la federación y los estados. La ley general te dice qué puedes hacer tu federación y te dice qué puedes hacer tu estado. Y fuera de esos parámetros, ni la federación se puede meter en las competencias de los estados, ni los estados en la federación. Lo cual tiene mucho sentido en el marco de un Estado federal. Exactamente. Es el federalismo tomado en serio. Exactamente. Pero estas materias, o esta materia en específico, tiene un matiz, me parece que es muy interesante. Porque a diferencia de lo que pasaría en una materia concurrente como la entendemos, aquí la ley general de la que se habla en el artículo 73 no es una ley que distribuya competencias entre la federación y los estados. Se parte de que cada una tiene sus competencias para legislar en sus ámbitos correspondientes. Lo que hace esta ley general es únicamente establecer bases y principios generales. ¿Por qué? Porque lo que se buscó es homologar toda la regulación que se establezca en la materia, que sea muy similar. ¿Para qué? Para que si vayamos al estado de Chiapas o si vamos al estado de Nuevo León, encontremos exactamente la misma forma de garantizar y hacer valer estos derechos. Como piso mínimo. Como Ahora, ¿entendió? piso Porque mínimo. lo que decía Adrián también es, bueno, a partir de ese piso mínimo, el legislador de Nuevo León o el legislador de Chiapas
Claro. en favor del particular, ¿no? Podría... Claro, esta es como la idea de cómo se debe entender y a partir de este entendimiento se parte de que los estados tienen competencia para legislar la materia, se deberán adecuar a estos principios y bases generales establecidas en la ley general, pero aquí hay dos cuestiones. Una, si está prevista una base general o un principio general, el estado debe tenerlo como mínimo, pero podrá ampliarlo. Y siempre y cuando esta maximización implique una apertura o un beneficio hacia el derecho humano, entonces eso será válido. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una previsión específica en la ley general? Bueno, entonces el ámbito del Estado es mucho más amplio, porque eso quiere decir que no hay una base normativa establecida en la ley general y por lo tanto el Estado puede legislar en esa parte, adecuándose además a su realidad específica. Es claro que cada Estado va a tener sus peculiaridades y es lógico que cada Estado pueda moldar estos principios o bases generales a la realidad específica que rige en ese contexto. Oye, yo no sé si Adrián, Eduardo, no sé si estén viendo este programa profesores de Derecho Constitucional, ojalá que sí, pero si lo están viendo seguramente estarán tomando nota porque esto que nos está planteando Eduardo, bueno, también lo que tú, Adrián, planteabas, es extraordinariamente importante, por supuesto, pero además novedoso. A ver, resulta que hay leyes generales, hay leyes federales, hay leyes estatales, pero además dentro de las generales hay de varios tipos. Esto es las generales que distribuyen competencias, las generales que dan bases. En España el Tribunal Constitucional, me acuerdo en los años 80, hizo un gran debate sobre esto. Si la ley de bases, que no es lo mismo que una ley de coordinación, ¿no? Entre niveles de autoridad. Vaya, esto es fascinante. Bueno, los que nos gusta el derecho constitucional, a lo mejor la gente que nos ve dice, oye, no, estos están muy teóricos, muy técnicos, pero la verdad es que esta es una revolución en términos de la comprensión del Estado federal mexicano. Totalmente. Y no me imagino esta conversación que estamos teniendo hace 20 o 30 años. O sea, en aquella literatura constitucional del México de los años 50, Felipe Tena Ramírez, o de los años 70 con los libros de Ignacio Burgoa y toda esa generación de constitucionalistas, quizá no tuvieron la sutileza o la finura, porque no existían estos precedentes, evidentemente, de este análisis, pero me parece fascinante esto. Sí, la dinámica del derecho, ¿no? También eso es lo que ha logrado que lleguemos hasta este tipo de asuntos. Porque en esa dinámica ha cambiado la Constitución, ¿no, Adrián? Así es. Ese es el punto de partida, es que pues hay un artículo 73 que se ha movido también, ¿no? Sí, que a partir de ese, como explicaba Eduardo, pues se expide esta ley general. En la propia Constitución ya vienen algunos principios, algunas bases, se van ampliando en la ley general y todavía las legislaturas de los estados tendrían que ampliarlas o desarrollarlas, pero sin contravenirlos. Qué maravilla. Bueno, déjenme hacer una pausa. No se vayan porque vamos a regresar enseguida para seguir comentando la acción de inconstitucionalidad 112 del 2017 y la manera en la que tienen que quedar muy bien protegidos nuestros datos personales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión estamos comentando y entendiendo la acción de inconstitucionalidad 112-2017. Estamos platicando con Adrián González, con Eduardo Aranda. Adrián, hay un punto, ya lo mencionaste, pero creo que es momento ya de llegar a él y entrarle, ¿no? Hay un punto de debate en la sentencia sobre un tema de seguridad nacional. Y la parte recurrente, esto es el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues cuestiona si la forma en la que el Estado de Sinaloa, el Congreso de Sinaloa, los diputados allá en Sinaloa, hicieron su trabajo, si lo hicieron bien, si está bien incluido o no. Y te pido que nos ayudes a entender esta parte porque sí parecería llamativo, déjame ponerlo en estos términos neutrales, ¿no? Llamativo, el hecho de que una entidad federativa mencione siquiera seguridad nacional cuando el concepto de seguridad nacional pues es un concepto que está fuera del ámbito de competencia de las entidades federativas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el INAI como órgano garante nacional del derecho de protección de datos personales acude a esta acción de inconstitucionalidad impugnando un artículo de la
ley local del estado de Sinaloa, y plantea principalmente que se invaden facultades del Congreso de la Unión, porque al establecerse que el derecho de protección de datos personales estará limitado por razones de seguridad nacional, considera el INAI que el Congreso del Estado de Sinaloa está invadiendo esas facultades. Entonces, para darle respuesta a este argumento, pues se hace un análisis desde el origen, que es la Constitución, en donde se establece en el artículo 16, en su párrafo segundo, el derecho que se tiene de protección de datos personales, que no es absoluto, tiene diversas restricciones. El propio artículo dice que una de estas es la seguridad nacional. Como ya hemos comentado, a partir de las facultades que tiene el Congreso de la Unión para expedir esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, los congresos de los estados tienen la obligación de adecuar su legislación local. Lo que habíamos dicho es que la pueden replicar. Lo que sucedió en este caso es que replicó el contenido de la Ley General, que a su vez es el contenido del artículo 16, párrafo segundo de la Constitución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no se estaban invadiendo facultades del Congreso de la Unión al ser la referencia como una limitante al ejercicio del derecho de protección de datos personales, que la seguridad nacional podría ser una de estas. También se dijo que no había una afectación al derecho de protección de datos personales por esta razón, porque era una restricción que ya estaba prevista en la Constitución, es decir, es una restricción constitucionalmente válida porque estaba prevista desde allá, y lo único que hizo pues fue replicar en cascada lo que decía la Constitución y la Ley General. O sea, aunque la materia de seguridad nacional no les corresponda a los estados, el hecho de que lo hayan, digamos, copiado salva la norma. Es la argumentación. Así es, porque la referencia que hace la norma local es que las razones de seguridad nacional serán aquellas que limitan el ejercicio del derecho de protección de datos personales. Pero estas razones de seguridad nacional serán conforme a las que están previstas en la propia Ley de Seguridad Nacional. Entonces, eso ya está regulado en una ley especial que es la de Seguridad Nacional, y a partir de ahí es que se podrá establecer en qué caso se encuentra en uno de los supuestos para que no se pueda ejercer el derecho de protección de datos personales. Por eso es que se concluye que el Congreso del Estado no estaba invadiendo las facultades del Congreso de la Unión y por tanto tampoco estaba afectando el derecho de protección de datos personales. Ahora, Eduardo, esto aplica tanto a un límite genérico, digamos, una limitación que está en la Constitución, en la Ley General, y luego literalmente la copia el Estado de Sinaloa, un límite genérico a la protección de datos personales que es seguridad nacional, que también por ahí se discute este mismo concepto para efectos de la transmisión de datos personales que estén en posesión de sujetos obligados sin previo consentimiento. Hay también una discusión, ¿no? Ayúdanos a entender esta parte. Sí, bueno, otro de los supuestos, digamos, lo que establece la Ley General es la protección de los datos personales, y eso implica la protección frente a la transferencia que se hacen entre los sujetos que integran el Estado. Solamente en principio puede realizarse si hay un consentimiento por parte del titular de esos datos personales. A ver, esto que mencionas es muy importante, creo yo, porque tú das tus datos, ¿no? Pensemos en Sinaloa, pues a lo mejor se los das al registro público o se los das a tránsito, ¿no? O a nivel nacional, pues a lo mejor se los das al IMSS o al ISSSTE o al INE. O al INE, fíjate, ahí. Tema muy, muy importante, ¿verdad? De cierta actualidad. Bueno, pero pues tú estás confiado y estás alerta de que se lo estás dando a esa autoridad. Exactamente. Ahora, si esa autoridad luego lo comparte con, ¿no? Que diga, oye, INE, pues pásaselos a no sé quién, ¿verdad? O oye, IMSS, pues de una vez, ¿verdad? Pásamelos, ¿no? Pues digo, porque estamos hablando de un principio general que incluso en muchos países está en protección de los personales, que es el consentimiento, pero previo. Por supuesto. Ahora, aquí hay un tema de que se puede transmitir sin consentimiento. Sí, lo dices muy bien. Creo que a veces el tema de datos personales no es algo tan presente en las personas. Y sin embargo es algo que es constante o es sumamente común. A lo mejor la persona pregunta, ¿y yo cuándo le voy a transmitir mis datos al Estado? Pues en cualquier momento. Imagínate cualquier trámite como los que mencionaste.
En el día a día les damos nuestros datos como nombre, dirección, teléfono, etcétera, a partir de los cuales se nos puede identificar, que es justamente lo que protege este derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando entre instituciones del Estado o entre dependencias del Estado pretenden hacer esta transferencia de datos de, oye, pues tú tienes esos datos? Pásamelos, por mándamelos favor. de una vez, mándamelos, sí. Fácil, un mail, ¿no? Sí, sí, sí. Es justamente aquí el ámbito de protección al que se refiere esta intransmisibilidad de los derechos. Es decir, solamente puede realizarse por regla general siempre y cuando haya un consentimiento previo por parte del titular sobre esta transferencia de datos. Esa es, digamos, la regla general. Ahora, esta regla general está sujeta a ciertas excepciones, ¿no? Una excepción, hablábamos del caso de seguridad nacional. Otra excepción, por ejemplo, es el caso de orden público. Otra excepción, el caso de derechos de terceros. Sin embargo, en el desarrollo de estas excepciones hay que ser muy cuidadoso porque se tratan de límites a un derecho humano como son la protección de datos personales. Entonces, estos límites siempre deben de interpretarse de manera cautelosa y de manera sobre todo restrictiva para garantizar de manera efectiva la protección de este derecho. Ahora, tratándose de este tema en específico que se tocó, eran aquellos supuestos en los cuales el órgano solicitaba a otro órgano la transferencia de estos datos, pero como ejercicio de una facultad de fiscalización. Y entonces, para revisar ciertas operaciones o para realizar cierto tipo de facultades, el órgano le dice, oye, ¿sabes qué? Dame toda esta información que tienes relacionada con ciertas operaciones que yo tengo facultad de revisar. Y dentro de esas operaciones están datos personales. Bueno, pues lo que establece la ley es, en esos casos, no procede la protección como tal, es decir, del consentimiento previo, porque hay una razón de orden público, el ejercicio de facultades de fiscalización. Estaría justificado. Estaría justificado precisamente porque de no ser así, lo que pasaría es que se entorpecerían estas facultades de fiscalización, que además tienen una razón de ser. Imaginemos, no sé, el caso que platicamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que para efectos de controlar algún tipo de actividades u operaciones de carácter ilícita, solicita información específica y ahí vienen contenidos, datos personales. Bueno, en ese supuesto está justificado por cuestión de orden público porque se trata de ejercicios de fiscalización. Entonces, esta previsión estaba contenida en la ley local y el argumento fue muy similar a la cuestión de seguridad nacional. Es decir, esta previsión viene desde la Constitución al hablar de orden público. Este orden público se desarrolla en la Ley General y se dice justamente estos ejercicios de fiscalización son de orden público y por lo tanto se justifica y entonces el Estado únicamente replica esa excepción. Por lo tanto, se dice, no estamos, digamos, el Estado no está legislando en materia de fiscalización de órdenes, por eso, sino únicamente está estableciendo un límite al ejercicio de la protección de los datos personales, límite que está dentro de sus competencias y que además está previsto desde la Constitución y de la Ley General. Por lo tanto, es un... Ahora, aquí déjame tomar a la letra tus propias palabras, dentro de sus competencias. Claro. Es decir, porque también órganos de fiscalización, oye, voy a revisar esto, voy a revisar aquello, a ver, pues, pero no puedes pedir cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, digamos, esta es, digamos, la regla en abstracto. Y en principio deberíamos decir, bueno, pues si estamos en ejercicio de unas facultades de fiscalización, es justificable, razonable que se puedan acceder a este tipo de datos. Pero ya en la aplicación de esta regla, y por eso lo mencionaba, hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en la interpretación, porque si claramente se sale de sus facultades o no corresponde a una facultad de fiscalización o desborda la regla, entonces ya no está amparada por esta excepción, por eso es restrictiva, por eso tiene que ser limitativa, por eso tiene que ser estricta, para que garanticemos de manera efectiva el derecho. Esto es importantísimo. A veces en materia jurídica es muy importante la lógica. Creo que la lógica es el fundamento de la buena argumentación en muchos casos. Y esto que menciona Eduardo lo pone de manifiesto, porque si la excepción no es interpretada de manera estricta y restrictiva, pues se convierte en la regla, ¿no? O sea, si tú dices, oye, en la canchita de la excepción que puso el legislador ahí, pues metamos todo. Pues entonces ya no es una excepción, digo, hasta por lógica, ¿no? Exactamente. Hay veces que el derecho, lo dijo el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, el derecho es sentido común.
Totalmente. tampoco nos sacamos bolas. Pero el sentido común es el menos común de los Ahí está el sentidos. problema. Ese es el problema. Oye, pero bueno, y por eso llegan tantos casos a los tribunales y por eso estamos Exactamente. entretenidos y este programa tiene mucha materia siempre por discutir, ¿no? Y Así por es. analizar. Que cada quien al final de cuentas ve una cosa y el otro ve la parte Que contraria. también es algo lógico en el derecho, ¿no? Así También a veces en la lógica de un proceso judicial puede haber puntos de vista contrapuestos y una explicación que a veces puede ser muy clara y muy lógica, pues te la rebaten con otra lógica Así y es. con otra claridad. Sí, a los sí. abogados, y además, hay que decirlo, a los abogados eso nos encanta. Por Es supuesto. parte de nuestra educación. Es lo que nos apasiona. Nos apasiona, nos formamos así, vaya, ¿no? En muchos casos. Bueno, oye, a ver, Adrián, otro asunto que por ahí también mencionaste y quiero que entremos a esta cuestión es el tema de datos en instituciones financieras. Por ahí también hay una mención, ¿no? Sí, en este asunto también se resolvió al respecto. El INAI impugnó una disposición de esta ley local del estado de Sinaloa, específicamente un dispositivo en el cual se establece que el ejercicio de los derechos ARCO, que son estos que derivan del derecho de protección de datos A ver, personales. derechos ARCO, ayúdanos a entender ese concepto, porque es un acrónimo, ¿no? Así es el una acrónimo abreviatura. de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de los datos personales. Entonces, todas estas vertientes del derecho se le llama derechos ARCO. Derechos ARCO. ARCO. Entonces, esta disposición local lo que impedía es el ejercicio de estos derechos ARCO dentro de la protección de datos personales y decía que no se podría realizar respecto de datos personales que sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a este, en cumplimiento a requerimientos de esta información sobre sus operaciones, organización y actividades. Aquí el argumento que planteaba el INAI era que el Congreso local estaba invadiendo facultades del Congreso de la Unión al legislar en materia financiera y como consecuencia estaba vulnerando el derecho de protección de datos personales a través de esta restricción. Fue la respuesta muy similar a la de la seguridad nacional. En realidad, como ya lo había comentado Eduardo, esta restricción pues viene también desde la Constitución, está vinculada con la restricción de que no se puede ejercer el derecho de protección de datos personales cuando se contravengan disposiciones de orden público. Aquí va implícita una disposición de orden público que sería aquella que faculta a algún sujeto obligado a realizar actividades de supervisión también, de este caso, de entidades financieras. Entonces, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que no se invadía esta facultad del Congreso de la Unión porque no estaba regulando propiamente sobre la actividad financiera y determinó reconocer la validez de esta norma. Ahora, porque en principio el tema de regulación de entidades financieras es un tema federal. Así es. O sea, eso sí nos tiene que quedar claro. Cuando hablamos de entidades federativas, de entidades financieras, perdón, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de bancos? Pues de bancos, ¿Hablamos casas de bolsa, aseguradoras quizá? aseguradoras. Sector O sea, es financiero. un sector financiero es muy amplio el concepto. Fideicomisos tal vez. Tal vez. ¿no? Sí. O sea, pudiera ser que algunas de las instituciones no pudieran ser reguladas a través de la legislación local, Correcto. porque Sí, corresponde a la federación, pero quizá algunos otros como un fideicomiso local. Un fideicomiso local, sí. O una casas de préstamos quizá, casas Sí, las que casas de prestan ahorro y dinero, préstamo. casas de ahorro. Sí. Aunque hay que son regulación, entidades reguladas a nivel federal. son entidades reguladas a nivel federal. Ahora, aquí, digamos, esta parte de la ley de Sinaloa, la Corte dice, está bien porque no se trata de una regulación financiera, digamos, de fondo, de cómo van a operar. Como etcétera. tal no lo está regulando tal. y lo único que está haciendo es replicar una restricción que también se encuentra en la ley general de manera expresa. O sea, lo que Entonces, hizo el legislador de Sinaloa aquí, que ya nos lo habías explicado en el tema de seguridad nacional, o sea, es un poco, si quisiéramos ponerlo de manera sencilla, copiar y pegar. Así es. No sé si, yo creo que pensando en que pudiera presentarse una situación de estas en su entidad, pues lo que hizo fue trasladar lo que establece la ley general a su legislación local para tener una amplitud en cuanto a la previsión normativa. Dice, mejor no nos arriesguemos, ¿verdad? Mejor Así es. no vayamos por aquí a equivocarnos y mejor lo copiamos tal cual. Ahora, porque son temas novedosos también, de pronto yo estoy seguro que a muchos de nosotros o incluso
seguramente personas que nos están viendo, esto ni siquiera se ve en las escuelas y facultades de Derecho. No. A mí nunca claro, hace muchos años, pero ustedes que están más jóvenes, pero no sé si actualmente se verá, se estudiará esto, quién Pues sabe. ojalá. Ojalá. Ojalá, porque sería- Sí, yo creo que son temas prácticos y que se presentan en la actualidad. Los ejemplos que ponías hace unos momentos, pues uno clásico y muy sonado, pues es el del INE, ¿no? El del INE. En el que la Secretaría de Gobernación le pide la transferencia de datos personales, pero no únicamente nombre, domicilio, edad, sexo o eso, sino que son los datos biométricos. Sí. Entonces, pues son temas de actualidad en los cuales pues uno tendría que estar informado, y entiendo que pues ya se ha dado una respuesta por parte del INE en el que niega la transferencia de los datos biométricos. Ese es un ejemplo, u otro ejemplo que se me ocurre es que de pronto en estas también, estos fenómenos recientes que hemos visto infortunadamente en el mundo de las pandemias, ¿no? de una circunstancia de contagio de enfermedades, pues de pronto se pueden requerir datos personales que estén en expedientes médicos, etcétera. Sí, ahí es, claro. No, a ver, no. Un dato sensible pues sería ese, el haber Un dato sensible. padecido una enfermedad de ese tipo. A ver, dato sensible, ya que lo mencionas, esto es muy importante en la comprensión del tema, porque insisto, a mí me parece que todavía estamos, aunque hay antecedentes de 2000, la reforma 2014 sí, pero el tema todavía es muy, muy nuevo. Totalmente. ¿Datos sensibles sería una vertiente, una manifestación, una rama de dato personal? O sea, dentro de dato personal estaría dato sensible. Sí, de hecho, regresando a un paso previo, sería la privacidad y está vinculado el dato personal. Después, dentro del dato personal, podría considerar que está un dato sensible, como podría ser una preferencia sexual o tener, por ejemplo, una raza específica, una religión o un padecimiento en una enfermedad. Que estaría reflejado en un historial médico, por ejemplo. Así es. O sea, estamos ahorita en la explicación que nos diste, es de lo más general a lo más específico. Entonces empezamos con privacidad, protección de vida privada, dentro de vida privada dato personal, dentro de dato personal dato sensible. Así es. Esa sería la comprensión. Esa sería. Bueno, oye, explica. Caramba, ya hubiéramos querido nosotros tener profesores así de claros como Adrián y como Eduardo. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos enseguida porque esto de la acción de inconstitucionalidad 112-2017 tiene la mayor importancia y nuestros invitados lo están explicando con gran claridad. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando, seguir analizando con Adrián González, con Eduardo Aranda, esta acción de inconstitucionalidad 112-2017. Eduardo, hay un tema que también Adrián nos comentaba en esta argumentación que el INAI somete a consideración del máximo tribunal de la República acerca de la acreditación de la identidad para ejercer los derechos ARCO, es decir, a diferencia del derecho de acceso a la información, que sería a veces como la otra cara de la moneda, donde ahí puedes pedir información diciendo que eres Batman o que eres Skywalker, ¿verdad? O lo que se te ocurra, en protección de datos sí necesita la autoridad saber quién se lo está pidiendo, porque pues la lógica de la protección de datos es cuidar los datos, es no dar acceso a los datos a quien no le incumban esos datos. ¿Qué pasa con esta parte de la sentencia? ¿Cuál es la discusión ahí? Creo que esta distinción que tocaste es muy importante para efectos del ejercicio de los derechos que incumben a la ciudadanía en general. Cuando se habla de acceso a la información, como bien lo mencionaste, es un acceso muy amplio porque se entiende que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información que están generando el Estado o las autoridades en ejercicio de sus facultades. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de control por parte de la ciudadanía. Es decir, si yo quiero saber qué está haciendo esta Suprema Corte de Justicia, bueno, pues tengo todo el derecho del mundo para poder solicitar la información al respecto de las facultades o competencias que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Y como bien lo mencionas, para solicitar yo esa información no requiero acreditar mi nombre, quién soy, para qué la quiero, simplemente porque quiero saberla y tengo derecho a saberla como un ejercicio de control o de rendición de cuentas, puedo acceder a esa información. Pero en tratándose de datos personales, la lógica es inversa.
Porque en tratándose de datos personales no se trata del derecho del ciudadano para conocer la gestión del Estado, sino se trata de datos que incumben a una persona y que tienen que ver con su esfera íntima o con su vida privada o con sus datos sensibles. Entonces, ahí claramente no cualquier persona puede acceder a esos datos. Por el contrario, solo la persona titular de esos datos es la que en principio puede acceder a ellos. Entonces, bajo esta lógica inversa, entendiendo esta diferencia entre transparencia y datos personales, lo que sucede es que en el ejercicio de los derechos ARCO, como lo mencionaba ya el licenciado Adrián, es decir, implican una serie de facultades que tiene el particular frente al Estado respecto de sus datos. Es decir, si algún dato está incorrecto o no está actualizado, bueno, pues tú tienes el derecho de acudir ante la dependencia o institución y decir, oye, esa no es mi dirección. Rectifícamelo. Oye, rectifícamelo. Esa no es... La R del ARCO, ¿no? Exactamente. El derecho de rectificación. Exactamente, rectificación. De acceso también, porque, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber bajo qué condiciones o cuáles son las reglas a las que les está sujeto el manejo de esos datos que tú tienes. Entonces, déjame saber cuáles son las reglas que tienes en el manejo de estos datos. ¿Quién los guarda? ¿Quién es el responsable? ¿Quién se encarga de esto? Exactamente. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya esos datos que tú tienes te los proporcioné para un determinado trámite, pero ya culminé mi trámite. Entonces ya no tienes por qué tenerlos. ¿Sabes qué? Te solicito la cancelación. Me voy a vivir a otro país, por ejemplo, ¿no? Exacto. Denme una copia de mi historial médico y por favor ya elimínenlo. Eso sería lo que es la cancelación. Entonces, el ejercicio de estos derechos, ARCO, pues implica el trámite, más bien la introducción de ciertas solicitudes y el desahogo de un procedimiento que la ley prevé que sea celérico. Fundamentalmente inicia pues solicitándolo. Entonces tienes que ir a la dependencia y meter tu solicitud diciendo, oye, ¿sabes qué? Rectifícamelo, cancélamelo, etc. Y para esta solicitud lo que se exige o lo que la ley local exigía es que estuviera firmada, ya sea firma autógrafa o firma electrónica. Y lo que se planteaba era si esto era inválido porque la ley general, que es el parámetro del que hemos estado hablando, no preveía el requisito de la firma como tal. Entonces, y volvemos a la pregunta, ¿qué tan válido es que el legislador local establezca algo que no está expresamente previsto en la ley general? Bueno, aquí lo que se hizo fue una interpretación de la ley general, sobre todo los requisitos que se establecen, y se advirtió que si bien no establece expresamente el requisito de firma, sí exige que quien presenta la solicitud se identifique. Exactamente, que esa es la clave. Esa es la clave. Y que además tiene una razón de ser, porque el que se identifique quiere decir que solo el titular de esos datos puede pedir estas solicitudes de derechos ARCO. Entonces, ¿cuál es una de las formas que hemos entendido para identificar a una persona? Pues su firma. Entonces, bajo esta interpretación dijimos, bueno, es cierto que no está expresamente en la ley general, pero se entiende lógicamente de que si te piden que te identifiques, pues una forma de identificarse es a través de la firma. Y entonces el que lo establezcan es completamente válido. Ahora, si no, el peticionario no cumple con este requisito, el efecto jurídico es que se desecha la solicitud. Exactamente. Porque, te lo pregunto por esto, porque en el voto particular del ministro Saldívar en el asunto, el ministro Saldívar dijo, aquí tendríamos que haber hecho una precaución o tenemos que haber hecho una interpretación conforme a como sea, para decir que tuviera que haber una prevención antes. O sea, dile, oye, no firmaste, me está llegando esta solicitud, ¿no será que la quieras volver a enviar, pero ahora confirma? Sino que la ley contempla el desechamiento en automático, ¿no? Sí, este fue un punto de discusión específicamente sobre, bueno, ya dijimos que el requisito es válido, ahora ¿qué pasa si no se cumple con ese requisito? ¿Por qué? Porque la ley prevé que en caso de que el cumplimiento de algunos requisitos sea subsanable, es posible que la autoridad prevenga al particular y le diga, oye, ¿sabes qué? Te está faltando este requisito. Oye, antes de desechar. Antes de desechar, oye, aclárame esta circunstancia porque no está demasiado claro. Y entonces previenes y si lo desahogas, pues ya está, digamos, se abre tu trámite. El problema es que en tratándose de firma, los señores ministros consideraron que es un elemento tan básico, tan primario por lo menos de manifestación de voluntad, que si en ella, pues no estamos seguros de que realmente exista esa solicitud, de que realmente haya alguien atrás que quiera acceder al ejercicio de estos derechos. Pero entonces también estaremos violando la ley general, en la medida en que te pide que te identifiques.
O sea, no hay, si no hay ese mínimo. Exactamente. Si no hay ese mínimo de si no hay ese identificación, mínimo, pues exacto, no tenemos una mínima base de identificación, no tenemos una mínima base de voluntad. Entonces yo creo que este fue el criterio, más bien este fue el criterio de la mayoría, en el sentido de, si no tenemos eso que es lo mínimo indispensable, pues ni siquiera podemos darle trámite a esta solicitud. Entonces, por eso es que no procede la prevención. Adrián, un asunto que también nos planteaste al inicio, que forma parte de la argumentación del INAI al presentar la acción. El requisito, y esto creo que sí generó la declaratoria de invalidez, el requisito de anexar copia de la solicitud original en el recurso. Es decir, pensemos en esto. Una persona va y presenta una solicitud en ejercicio de sus derechos ARCO, ya dijimos qué son los derechos ARCO, le niegan esta solicitud y recurre ante el órgano garante de protección de sus datos personales. Y entonces la ley le dice, oye, de lo que tú solicitaste, me traes una copia. Así es. ¿Cómo estuvo ahí la discusión? Todo derivó de que el INAI planteó que esta disposición excedía lo que establecía la ley general, dado que la ley general prevé como protección para el ejercicio del derecho de protección de datos personales, que solamente los requisitos que establece la ley general son los que se le podrán pedir en este caso al recurrente a través de un recurso de revisión. Aquí sí aplicó de manera estricta la ley general, porque a diferencia de la firma, pues allá veíamos que llevaba implícita una ausencia de voluntad. Aquí estamos discutiendo un aspecto específico que se trata de un requisito formal que tiene que ver con qué documentos se deben de acompañar al recurso. Se determinó por parte de la Corte que al excederse, porque se establecía un requisito superior al que establecía la ley general, era inválida esta norma. De cualquier forma, si uno analiza la mecánica de cómo se desarrolla o cómo se tramita este recurso, pues se pide un informe también a la autoridad. Entonces, dentro del informe, pues la autoridad también mandaría ya la copia de esa solicitud. Entonces, sería como un requisito innecesario para poder acceder a este medio de impugnación. ¿Y eso sí dio pie a la invalidez de la norma? O sea, dentro de todo lo que el INAI planteó, en este punto digamos que sí lo ganó. Así es. Sí, se demostró que al establecerse este requisito, pues estaba restringiendo de cierta forma el acceso a hacer efectivo el derecho de protección de los datos personales a través de ese recurso de revisión. Faltaba, creo, dentro de las discusiones, Eduardo, un tema adicional sobre procedimiento de verificación, alguna cosa así. Ayúdanos a entender este último punto. Bueno, uno de los aspectos que regulan estas leyes es los aspectos procedimentales, ¿no? De cómo hacer estas solicitudes, cuál es el trámite que se tiene que llevar, qué es lo que tiene que hacer la autoridad, si se tienen que ofrecer pruebas, cuáles son las etapas, los recursos que se tienen, si no se obtiene una respuesta favorable. Y en esta parte procedimental, volviendo un poquito al parámetro esto de las leyes generales, se detectó que si lo que se buscaba con esta implementación, este modelo constitucional, era homologar la legislación a lo largo de todas las entidades federativas para que fuera muy similar el ejercicio del derecho, en materia de procedimientos tenía una mayor importancia, o esto se reflejaba con mayor razón. Porque justamente lo que buscamos es que los procedimientos sean exactamente, si no exactamente iguales, muy, muy parecidos, para que el ciudadano pueda ejercer de manera efectiva esos derechos, no importa en qué estado de la República se encuentre. Por eso, la variación en los procedimientos se entendió como todavía, digamos, más restrictiva. Variar un procedimiento es algo que prácticamente no se puede hacer a menos que respecto al parámetro de la ley general. Exactamente. Nos tenemos que guiar por eso, ¿no? La ley general establece cómo se tienen que llevar a cabo los procedimientos, plazos, autoridades, etcétera. Y modificar estas leyes sí parece que es algo muy excepcional, a menos que realmente la maximización del derecho sea prácticamente autoevidente. Pero si no llegamos a eso, creo que la idea es que los procedimientos sean iguales. Aquí el caso fue justamente un plazo en el que se establecía que, me parece que era 40 días. 50 días. 50 días en los que se tenía que resolver la solicitud,
contando o incluyendo ya el dictado de la resolución. Es decir, desde que inicia hasta que se dicta la resolución, la autoridad tenía el plazo de 50 días. Eso lo establecía la ley general, ¿no? Eso lo establecía la ley general. ¿Y cómo lo entendieron en Sinaloa? Y entonces en Sinaloa hacen una pequeña distorsión y dicen, bueno, se tiene 50 días, pero es desde que inicia la solicitud y, digamos, hasta que termina el trámite. Pero a partir de que se terminan esos 50 días, se cuenta otro plazo para dictar resolución, es decir, se amplía. Cuando la ley general establece 50 días tienes para culminarlo, es decir, incluye el dictado de la resolución, el Estado de Sinaloa dice, no, bueno, se tienen 50 días para concluir el procedimiento y a partir de ahí se van a contar otros días adicionales para dictar la resolución. Entonces, pero ahí el comentario que hacía Adrián al principio es muy relevante porque entonces uno podría decir, oye, ¿y eso amplía? Digamos, ¿eso es favorable sí. al peticionario o va en contra? Exacto, y esa es una discusión creo que muy sutil, digamos, porque y todo parte de la idea de la homologación. Es decir, lo que queremos es procedimientos iguales para que el ciudadano sepa a qué atenerse. Entonces, en esa tesitura lo ideal es que los procedimientos sean los mismos, para que si nos vamos de un lugar a otro, no estemos, bueno, es que en Chiapas lo hacemos de determinada manera, no, bueno, es que en Baja California lo hacemos de otra. ¿No? O aquí son 80 días, son 80 y y aquí son 25 y no, bueno. Entonces, no, tratemos de homologar los plazos. Ahora, como decía, la única excepción que me parece que es como excepción algo extraordinario es cuando es autoevidente que se está favoreciendo el derecho humano. En este caso, la discusión se centró en ver qué tanto la ampliación de un término para dictar sentencia efectivamente garantiza una mayor protección del derecho. Pero ahí entraría otro principio importante, aunque se trate de órganos administrativos, pero un principio importante de celeridad, o sea, en Claro. el interés de que también, porque luego en México, y bueno, seguramente en muchos países, pero en México de pronto esto se extiende y dice uno, vuelva mañana, mire, regrese la siguiente semana, o sea, Exacto. la historia de México está plagada de ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Y es justamente aquí donde se vio esa problemática. Es decir, a lo mejor habrá quien piensa que entre más plazo tengan, pues tienen más tiempo para analizar el caso, para, no sé, reflexionar más sobre la solicitud, hacer un estudio más profundo, y eso beneficia el derecho. Pero del otro lado está pues la celeridad con la que el gobernado quiere que le respondan. Y entonces, si hay un conflicto o no es tan claro que esté beneficiado el gobernado, pues entonces ante la duda, mejor la homologación y hay que seguir con los mismos plazos, que ese fue el razonamiento y por lo cual se consideró que era inválido esta ampliación. Adrián, nos quedan ya muy pocos minutos, pero no quiero cerrar el programa sin preguntarte y que pudieras, con tu experiencia, con tu conocimiento, transmitir un mensaje a quienes nos ven. ¿Por qué es importante atender este tipo de cuestiones? ¿Por qué? Porque, ¿no? Lo que decíamos al principio, pareciera una cosa formal ahí, aburrida, de juristas, de gente que, en fin, está en esta lógica muy formal, pero esto tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Claro, como lo comentabas y como lo comentaba Eduardo, pues en cualquier trámite que nosotros realizamos, o a veces no son trámites, simplemente requerimos la atención de servicios de salud, cualquier otro tipo de cosas, las autoridades que son los sujetos obligados, son los responsables del tratamiento de nuestros datos personales, pues tienen posesión de estos datos. Nosotros se los proporcionamos, no es que ellos los hayan investigado. En ocasiones se los transfiere o se los transmite otro sujeto obligado, pero es porque nosotros se los dimos a alguno, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es de actualidad y creo que es bastante importante para todos nosotros, porque yo creo que lo más preciado para nosotros después de la vida y la salud, pues es nuestra privacidad y nuestros datos personales. Entonces, yo creo que a través de este tipo de resoluciones nos permite ver lo importante que son estos datos, el poder ejercer estos derechos y de qué forma se puede hacer. Y ese ejercicio tiene, te pido ahí una conclusión, Eduardo, ese ejercicio del que habla Adrián tiene que ver con que en primerísimo lugar sepamos de qué se trata este derecho, ¿no? Claro. Creo que ahí hay una vertiente todavía por descubrir. Sí, claro. Yo creo que formularía una conclusión, una dirigida al ciudadano común que nos hace favor de vernos, que es, bueno, darse cuenta y transmitir este mensaje de, bueno, los datos personales ¿qué son? Bueno, pues es toda la información que tiene que ver con tu esfera íntima, particular,
que te hacen un sujeto identificable. Nombre, domicilio, teléfono, tipo de sangre. Todos estos datos tienen que ver con tu esfera íntima y por lo tanto solamente atañen a ti, solamente en principio tú tienes posesión de esos datos. Sin embargo, pues en nuestro día a día, pues estos datos los damos, un ejemplo al Estado, pero también a particulares. Sí, también. En el Estado, pues bueno, a través de diversos trámites, como vimos, pasaportes, permisos, licencias, etcétera, y así es como el Estado obtiene estos datos. Pero el hecho de que el Estado los tenga no quiere decir que pueda abusar o usar de cualquier manera estos datos. La Constitución establece una protección al ciudadano de que esos datos personales deben de tener un uso restringido, porque solamente atañen a la persona y no se puede hacer un mal uso de ellos. Entonces, creo que es importante decirle al ciudadano que estos datos personales la Constitución los protege y que tiene un derecho ante el Estado de exigir que se respete. Y bueno, ante la comunidad, digamos, de abogados, de constitucionalistas, pues bueno, me parece que el estudio que plantea este asunto sobre materias competenciales, este nuevo modelo o andamiaje a partir del cual se están repartiendo las competencias, me parece que es un tema sumamente importante que amerita un estudio y análisis porque es algo muy novedoso, es una nueva forma de entender la distribución de competencias entre Estados y Federación que me parece que tiene mucho material todavía para dar y para analizar. Afortunadamente, diría yo, a los que nos gusta siempre estudiar y estar aprendiendo. Exactamente. Adrián González, Eduardo Aranda, gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este asunto. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del máximo tribunal de la República.